Porque cuando me dicen de dónde sos, porque lo agarran enseguida por el acento que tengo, entonces yo digo, ¿querés la versión corta o querés la versión larga? Eh, Soy alemán de nacionalidad. Mi pasaporte, justo tengo acá, es alemán, pero mi sangre es alemana, mis padres son alemanes. En mi casa de chicos solo hablábamos alemán, pero mis padres eran misioneros. Mi padre lo sigue siendo, mi mamá falleció hace un par de meses. Siguen siendo misioneros y bueno, crecí en un hogar misionero, empezando en Brasil, después en Uruguay, después Guatemala, y ahí tuve el llamado para servir al Señor a tiempo completo, ir al instituto bíblico, entonces me volví al sur. Estuve un par de años en Uruguay, ahí conocí a una linda uruguaya con la cual nos casamos, tuvimos nuestro primer hijo en Uruguay y luego el Señor nos trajo a la Argentina. Y acá nacieron dos hijas, así que tenemos una familia bien internacional y ya no sé de dónde soy. Lo único que sí sé es que tengo una nacionalidad celestial y esa es la única que en definitiva vale y creo que en esa estamos todos igual. Así que no nos vamos a pelear por cuestiones de nacionalidades y mucho menos vamos a hablar de fútbol, porque si no ahí vamos a tener problemas. Eh, Bien, en cuanto al ministerio, bueno, creo que saben que trabajo con el ministerio llamado Medianoche, es una misión que tiene su sede en Europa y de ahí se fue extendiendo por el mundo. Y nuestra tarea la hacemos de diferente forma, a través de literatura, a través de radio, internet, eh, bueno, televisión, cualquier puerta donde se nos abra, la aprovechamos. Y acá en Argentina específicamente el trabajo mío está muy relacionado con la enseñanza bíblica en institutos, en conferencias, campamentos, lo que fuera, iglesias, reuniones como estas. Y obviamente también la parte evangelística, siempre asociado con la literatura. Y ahora este año, claro, rarísimo. Yo siempre tengo una agenda muy apretada en cuanto a viajes. Cada mes estoy viajando a algún lado y nunca me pasó desde que soy creyente que esté tantos meses en casa. O sea, no existe. O sea, desde que soy creyente nunca pasé tantos meses en casa como ahora. O sea, sin tener un viaje, a eso me refiero. Y, y bueno, tuvimos que cambiar. Yo al principio pensé, bueno, voy a tener mucho tiempo para ordenar un montón de cosas que tengo que acá en casa, papeles, la biblioteca, estudios, libros que están ahí a medio escribir y cosas por el estilo. Nada de eso. Aumentaron las actividades y bueno, se multiplicaron, ya ni duplicaron, se multiplicaron. Tengo 2 o 3 veces más actividades que lo que tenía antes de la pandemia. Y en cuanto a los medios, obviamente, Zoom, Meet, Jitsi, y, bueno, ya no sé cuántas formas diferentes he utilizado, he conocido. Soy un poco anti-tecnología, soy muy lento en esto. Aprendo lo justo y necesario que necesito para llevar a cabo mi tarea, pero bueno, ahora me tuve que dar un baño de tecnología en muchísimas áreas. Hasta estoy utilizando un programa para grabar que se llama OBS, que se usa para transmisión en radio, cosas por el estilo, que también es muy útil para grabar. Entonces, bueno, con la ayuda de diferentes hermanos, mi hijo, obviamente los chicos están mucho más besados en todo esto, lo estamos utilizando. Y específicamente en lo evangelístico, bueno, a través de entrevistas, a través bueno, las redes sociales. Y más o menos por agosto, si no recuerdo mal, surgió una iniciativa de hacer una campaña evangelística que quizás hayan escuchado, que se llama No Calles, con diferentes grupos que están más enfocados al evangelismo. Y allí se juntó también Llamada Medianoche, también nuestra iglesia. Y vamos en la quinta semana, justo el lunes tenemos el cierre. Y
y buscamos enfocarnos a las redes, a los medios tecnológicos que tenemos a disposición. Y el objetivo era alcanzar compañeros, amigos, vecinos, familiares y también ahora justo esta semana es más allá de las fronteras, personas de otras etnias. Entonces realmente fue impresionante lo que el Señor hizo. Hubo más de 3.000 personas que se anotaron de, creo que eran 24, 26 países, sobre todo América Latina, pero también España, Escocia, alguno de África, todo obviamente en español. Y bueno, entonces hacíamos 24 horas de oración los lunes por Zoom, obviamente en etapas, cada etapa con otro anfitrión y después con diferentes retos y tuvimos realmente testimonios fabulosos del obrar de Dios a través de las redes. Realmente es impresionante cómo Dios lo llevó, lo guió. Y justo cuando estábamos empezando, surgió algo muy curioso y esto ya lo voy a utilizar como introducción al tema que vamos a hablar. Estaba teniendo una reunión de jóvenes unida en Tucumán. Y, y cuando entro en el Zoom, como era de jóvenes, al principio tenían unos juegos, algunas competencias allí. Y entonces empezaba a mirar todas las fotitos que tenía ahí delante mío, todas las pantallitas, y de repente descubro a una hermana que es la esposa de un anciano, donde ya estuve, en su casa, en la iglesia. Entonces, por privado la saludé. Hola, ¿cómo andás? Qué lindo verte. ¿Cómo andás? Y ahí me pone, sí, lindo verte, pero estoy mal. Entonces, está claro, le pregunté por privado qué pasaba mientras seguían los jóvenes jugando. Y ahí me mandó por WhatsApp luego, mi cuñado está muy mal, está en Buenos Aires, está internado con cáncer. Le hicieron un tratamiento, al principio parece que salía, pero justo hace 2 días está todo mal, los valores están pésimos y los médicos no se pueden explicar. Un muchacho de 40 años y estaba internado acá en el Austral y la esposa de él, o sea, la hermana de esta hermana, estaba con él y ya hacía mes y medio que estaba acá en Buenos Aires. Entonces, bueno, terminamos la reunión y dije, bueno, voy a orar por eso, pero no me dejó en paz. Entonces, a la noche cuando me acosté, o más tarde, pues ya era de noche, cuando me acosté, oré, Señor, si esta carga sobre mi alma sigue mañana cuando me levante, entonces lo voy a tomar como una señal tuya de que me querés usar de alguna forma. Entonces a la mañana, domingo mañana, lo primero que me acordé cuando me desperté fue esa persona. Entonces le mandé un mensaje a esta hermana y le dije, ¿me pasás el contacto de tu hermana? Y decime, ¿son creyentes? Entonces ella me dijo, él seguro que no. Y ella creció en un hogar cristiano como toda la familia, pero eh, apenas de jovencita ya se fue al mundo completamente y en cualquiera, realmente en cualquiera. Entonces, o sea, no creía que fuera realmente salva. Entonces me pasó el contacto, entonces le mando un audio a esa mujer. Yo no la conocía, me presento quién era y que conocía a la familia, que ya había estado en la casa de la familia, etcétera. Y me presenté también como pastor evangélico, entonces le pregunté si le parecía, eh, si gustaba, entonces me daría una vuelta por el hospital. Y entonces enseguida me dijo, sí, 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 dale, venite. Esto era más o menos la 1 de la tarde, pues ya había tenido 2 reuniones o 3, no me acuerdo, a la mañana ese domingo. Entonces a la 1 de la tarde dije, bueno, voy. Y me había dicho que a las 4 de la tarde ya se iba del hospital para arreglar sus cosas, porque al otro día
iban a llevar al esposo y a ella en el avión sanitario de vuelta a su provincia, porque ya no le daban chance de vida. Entonces era cuestión de poder despedirse de los hijos. Tenían tres hijos, dos de 7 mellizos y uno de 12. Entonces era cuestión de lo más rápido posible volver a casa y a despedirse. Eh, entonces dije, bueno, voy enseguida. Estaba sentado en el auto, me llega un mensaje de ella y me dice, pregunté en el área de seguridad y si podías pasar, porque no dejan pasar a nadie. Entonces dijeron no, que no podía pasar. Entonces, claro, yo digo, ¿y ahora qué hago? La llamé. Y en el momento que estábamos hablando, entra una enfermera a la pieza y ella le pregunta a la enfermera si había alguna posibilidad de que un pastor pudiera venir. Entonces la enfermera dijo, mira, no garantizo nada, pero que lo intente. Bueno, dije, bueno, será la guía del Señor. De última, le pido que salga del hospital y nos encontramos en el estacionamiento y hablamos ahí un rato con la mujer nomás y no con el marido. Bueno, llegué al hospital, abajo la entrada, la seguridad enseguida me paró y yo dije, mira, soy pastor y vengo a hablar con una persona que se está muriendo. No me dijeron más nada, me tomaron la temperatura, alcohol en gel y me dejaron pasar. En el tercer piso, donde estaban todos los de gran riesgo y enfermos terminales, otra garita de seguridad, pasé saludando y, y me mandé. No me detuvieron, después me sentí como Pedro, ¿no? Que pasaba al lado de los soldados y estaban medio dormidos. Y pasé a la pieza y pude hablar 2 horas con ellos. Les presenté el Evangelio, hablando bien claro con este hombre. Mira, esto obviamente no está bien, mostrando su estado perdido y la posibilidad de tener la seguridad de la salvación, de ir al cielo. Y ambos recibieron al Señor como Salvador. Y al otro día lo iban a llevar, al final lo llevaron 2 días después en el avión sanitario, pero una semana después había fallecido. O sea, en el momento justo, guiado realmente por el Señor a través de estos medios. O sea, fue un saludo a través de Zoom y después siguió por WhatsApp. eh, y bueno, lo demás, obviamente todo lo hizo el Señor, pero ahí me di cuenta lo importante que es que uno se deje guiar por el Espíritu Santo. Cuando el Señor pone una carga sobre nuestro corazón, actuar, involucrarnos, hacer lo que esté a mano, como recién contaba Aldo. El Señor nos da oportunidades y hoy en día hay tanta gente con tanto miedo, necesidad, angustia, eh, soledad, preocupación, de todo. Y es el momento ideal para hablar de Jesucristo y mostrar la esperanza que tenemos, la ayuda presente y eterna que podemos tener a través de Él. Entonces, aprovechemos las oportunidades. Hoy, yo hace un par de años que vivo en este barrio y siempre estoy orando por los vecinos. Todos los años les doy la buena semilla a cada uno, pero hay una vecina con la cual nunca pude hablar. Muy hosca ella, no me saludaba, muy, 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 muy cerrada. Y justo hubo una rotura de caño muy grande acá, un caño no sé, 1,80 m, 1,70 m de diámetro, o sea, un caño maestro pasa por nuestra calle, se rompió, quizás hasta lo vieron en las noticias, toda la zona norte se quedó sin agua, y justo en nuestra calle, y se rompió. Entonces o sea, el agua le entraba hasta el garaje a esa señora y yo estoy a 2 casas. Me movía el portón del garage, empezó a entrar agua al garage, fue impresionante. Entonces, claro, todos estábamos en la calle y mirando esto después cuando ya cerraron el agua, y ahí por primera vez pude entablar una charla con ella. Y dije, bueno, es la oportunidad de empezar una amistad o bueno, lo que fuera, al menos una relación, ¿no? Y ahí
hace unos días atrás pasa frente a la casa, yo justo estoy regando mis plantas, a mí me gustan las plantas, y entonces me dice, ¿no me regalás una ramita de ese malvón color rosa? Porque tengo varios, pero me falta el rosa. Entonces le rompí varias de las ramitas de malvón y se las regalé. No, con mucho gusto te las regalo. Y después ella me regaló unos blancos, porque no, yo no tenía blancos. Y hoy le regalé unas orquídeas, hago mudas de orquídeas también. Y de a poquito, ahora a través de flores, estoy buscando la charla con esta señora. Quería evangelizarla hoy, justo regalé una de mis mudas más lindas, dije, voy a intentar evangelizarla con una flor de por medio, pero estaba muy apurada porque tenía albañiles en la casa y no la quería dejar sola, entonces se fue. Pero bueno, quedó una puerta abierta, intercambiamos teléfonos por excusa de la seguridad, para tenernos al tanto. Hay que aprovechar el tiempo, las oportunidades están, es simplemente que el Señor nos guíe en hacerlas. Ahora sí, vamos a entrar al mensaje que tenemos para hoy. El tema era la responsabilidad y el privilegio de evangelizar. Responsabilidad y privilegio. Responsabilidad. Creo que ya con estos 3 versículos alcanzaría y sobra para darnos cuenta lo que el Señor quiere de parte de nosotros. Realmente quiere esto, que nosotros evangelicemos. No hay excusa, no podemos inventar nada. La indicación de parte del Señor es muy, muy clara. Id y predicar el Evangelio, me seréis testigos, id y haced discípulos. O sea, ya no hay excusa en cuanto a lo que tenemos que hacer. Me gusta mucho una frase de Oswald Smith que dice: la suprema tarea de la iglesia es la evangelización del mundo. O sea, la tarea máxima de la iglesia. ¿Para qué estamos? Para transmitir la luz de Jesucristo, para transmitir el evangelio del Señor. Entonces, evangelizar es una responsabilidad de cada iglesia local, de cada creyente, que todos, cada uno de nosotros tenemos que cumplir con estos imperativos citados antes. En cuanto al tiempo, bueno, obviamente la tarea es urgente, es imperiosa, es impostergable, es prioridad absoluta. En cuanto al lugar, y allí donde estamos nosotros, allí donde está nuestra iglesia, donde trabajamos, donde sea, y los contactos que tengamos, tenemos que llevarlo a cabo. Entonces la responsabilidad es bien enfática, bien clara, y ya con esto podremos decir amén y cerrar el mensaje. Pero vamos a seguir un poquito más. El privilegio de evangelizar. Y va a ser una pequeña mezcla de privilegio y responsabilidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la meta principal de Dios? Nosotros podemos ser parte de esa meta. O sea, tenemos un privilegio increíble de ser parte de esa meta principal de Dios. Y a su vez es una responsabilidad. ¿Cuál es la meta principal de Dios? Y la meta principal de Dios es recibir su gloria, recibir la gloria que le corresponde. Ya la naturaleza misma, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, la naturaleza cuenta la gloria de Dios, exalta a Dios. ¿Cuánto más entonces la corona de la creación que somos nosotros debería exaltar a Dios? Pablo dice en Romanos 15:9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Que los gentiles glorifiquen a Dios. Tienen que conocer a Cristo para poder glorificarlo, ¿verdad? También en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias.
O sea, también está la otra parte, están las personas que no glorifican a Dios, son los que no aceptan a Jesucristo y después creen en cualquier cosa, como sigue diciendo, y después está el desbarajuste que vemos en nuestra sociedad, como consecuencia de haber dejado a Dios de lado. Ahora, este concepto de que Dios merece y desea, busca la gloria, es un concepto que encontramos en toda la Biblia. Dios es un Dios celoso de adoración, no la comparte con nadie. Esta es su voluntad para con todos los seres humanos. En Isaías 48, 9 al 11, justamente dice eso. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. O sea, Dios quiere, busca su honra. Es un Dios celoso, dice varias veces la Escritura. Nosotros los celos los asociamos siempre con algo negativo, pecaminoso, a veces hasta enfermizo. Y de hecho, muchas veces es así. Pero no es en el caso de Dios. No es así. Al contrario, Dios Y para busca. verlo él, no, te está mostrando eso. Vos ves lo que te muestra. Alguien tiene el micrófono abierto. Dios busca su propia gloria. No es un concepto vago ni solo pensamiento teológico. No, Dios es justo. Y Él celosamente reconoce, ama, valora su propio ser porque tiene valor infinito. La justa pasión de Dios tiene como objeto su propia gloria. Ahora, ¿cuál debería ser entonces nuestra actitud? Claro, la misma. Nosotros podemos ser parte de que Dios sea glorificado. O sea, fíjense el privilegio que esto significa. Y obviamente también es una responsabilidad. ¿Cuál es la meta principal de todo creyente? Y glorificar a Dios. En Efesios, el primer capítulo, aparecen las bendiciones que tenemos en el Padre, las bendiciones que tenemos en el Hijo y las bendiciones que tenemos en el Espíritu Santo. O sea, toda la posición encumbrada, el privilegio que tenemos como hijos de Dios. Pero cada una de esta serie de bendiciones que son nombradas allí, creo que en el capítulo más teológico, más profundo de la Biblia, termina con la frase, para que seamos para alabanza de su gloria. O sea, el creyente, todo lo que es, la posición encumbrada que tiene es para la gloria de Dios. ¿Recuerdan allí el caso de Jesús cuando pasó por Sicar? Ahí estaba bautizando en el Jordán, había un montón de gente que venía a ese lugar, y allí dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Había una mujer necesitada del verdadero amor, porque del otro amor tenía de sobra, del verdadero amor. Pero ¿qué más? Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores. Ese era el objetivo de Jesús, al ir allí a Samaria. Él buscaba adoradores. ¿Qué pasó? Una mujer que vivía una vida licenciosa, una vida llena de pecado, de repente cambia completamente por el encuentro con Jesucristo y de deshonrar al Señor, pasa a adorar al Señor, a glorificar al Señor. Bueno, ese es el objetivo. Por esa razón, cada vez que un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Hay fiesta en el cielo. Es que hay una vida menos que le deshonra y una vida más que le adora. Por esa razón hay fiesta. Entonces, evangelizando, nosotros estamos colaborando con que haya mucha fiesta en el cielo y Dios es glorificado. ¿No es un tremendo privilegio? Podemos ser los responsables de que haya fiesta en el cielo. Pablo decía allí en 1 Corintios 3 que Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y luego en el versículo 9 dice, somos colaboradores de Dios. A mí ese título me impacta profundamente. Que Dios quiere que nosotros seamos sus colaboradores. Es magnífico.
me pasa más allá de mi entendimiento. Dios no necesita colaboradores. Dios no necesita que yo le dé una mano, hablando medio vulgar. No, absolutamente no. Pero lo quiere hacer. Quiere contar con la vida de cada uno de nosotros. ¿No es un tremendo privilegio? Bueno, justamente al evangelizar, estamos colaborando con Dios. El objetivo de cada creyente, entonces, es glorificar a Dios. El objetivo de toda la creación es glorificar a Dios. El objetivo de cada discípulo, ¿cuál es? Con más razón, glorificar a Dios. ¿Qué decía Jesús en Juan 15:8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo se caracteriza por llevar mucho fruto. Y en esto es glorificado el Padre. ¿Nos damos cuenta el privilegio que esto conlleva? Es un privilegio poder llevar fruto. Obviamente también es una responsabilidad, pero es un privilegio. Así imitamos el ejemplo de Jesús. ¿Para qué vino aquí a la tierra? Lo dice en Juan 17, yo vine para glorificarte. ¿Sí? Él vino para glorificar al Padre, para revelarnos al Padre, para mostrarnos al Padre, darle honra al Padre y llevar mucho fruto que glorifica al Padre. Entonces, un privilegio es ser involucrados en la meta principal de Dios, recibir gloria. Ahora, ¿cuál es el mensaje principal de la Escritura? También en esto hay un privilegio porque nosotros vamos a poder formar parte de transmitir el mensaje más glorioso, más importante que existe en el mundo. Los medios se pelean por las noticias, las primicias, y cuando un video se vuelve viral, mira, esto es genial, entonces ahora por todos lados surgen los youtubers y buscan tener a muchos seguidores, bueno, lo que fue en Instagram o donde sea, ¿no? Las diferentes redes, suben una foto y cobran tanto. Quieren ser famosos, quieren recibir propia gloria y obviamente dinero. Pero acá tenemos lo que Dios desea. ¿Cuál es el mensaje más importante del cual nosotros podemos ser partícipes? ¿Qué privilegio? ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Desde las primeras páginas de la Biblia vemos el hecho de que hacer conocer la voluntad de Dios al mundo y el tener una relación personal con Él es la tarea central. Enoc, sabemos que por Judas, que él vino y predicó, cuando estuvo, el tiempo que estuvo aquí en la tierra, predicó acerca de la venida del Señor y sabemos en qué tiempo predicaba. Noé se lo conoce como el pregonero de justicia. Abraham recibió la promesa que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Israel, ¿por qué surgió Israel? Por la elección de Dios, pero ¿con qué objetivo? Para que hubiera un pueblo consagrado a Dios, que diera gloria a Dios, pero a su vez transmitiera el conocimiento de Dios al mundo. David decía, cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Esto entre tantos otros pasajes que hablan de esto. O sea, Israel, la función de Israel, de la elección de Israel, era justamente que transmitieran la gloria y el conocimiento de Dios a las naciones. ¿Cuál fue la función de los profetas? Busquen un paralelo que reúna a todos los profetas. Van a encontrar uno. ¿Cuál es? Todos tenían un mensaje de parte de Dios que generalmente constaba de una invitación o exhortación inclusive, de buscar a Dios, de volver a Dios, de acercarse a Dios. Y muchas veces también hablaban del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Ahora, Israel, ¿cumplió con esa tarea, con esa función? Lamentablemente no. Fracasó. A no ser en el tiempo de David o de Salomón, que la sabiduría de Salomón llegó hasta muy lejos y hasta apareció la reina de Sabá. Pero después, en líneas generales, del conocimiento de Dios, excepto Nabucodonosor, porque justo estaba Daniel ahí también, algún otro emperador
que tuvo contacto con israelitas, pero en líneas generales, podríamos decir que el resumen de Israel fue la actitud de Jonás, conocido como el profeta rebelde que no quiso advertir del juicio que Dios había anticipado a los de Nínive. Aunque el propósito de Dios con Israel se va a desarrollar plenamente en la tribulación y luego en el, donde justamente los israelitas van a ser los principales misioneros, ahora este puesto fue ocupado por la iglesia, momentáneamente, por la iglesia. Israel falló en su objetivo. Perdió el privilegio. Ahora el privilegio lo tenemos nosotros. Ahora nosotros somos esos candelabros, como se ve en Apocalipsis 1, que son las iglesias. ¿Y cuál es la función del candelabro? Dar luz. Y si ese candelabro no cumple con la función de luz, ¿qué dice Efesios? El capítulo 2, Apocalipsis, cuando habla a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2. Si no te arrepientes, quitaré el candelabro de su lugar. Qué tremendo cuando una iglesia pierde el objetivo de ser luz. Ahora en la tribulación, entonces, Israel volverá a ocupar ese lugar, cuando la iglesia ya no esté. Ahí están los 144,000 sellados, los 2 testigos, etc. Entonces, ¿cuál es el mensaje central de la Escritura? Vengan a Dios. ¿Cuál es el motivo por el cual fue escrita la Biblia? Quizás podríamos hacer un resumen con el pasaje de Juan 20:31, porque estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, vemos el mensaje de la Escritura es justamente que la gente conozca a Dios. ¿Cuál fue el objetivo de los apóstoles, la primera iglesia? Y fue obedecer las palabras de Jesús, ir y predicar el evangelio. El libro de Hechos nos relata justamente la extensión del evangelio allí en los primeros años, hasta el Apocalipsis, que contiene la revelación de Jesucristo y los eventos finales. ¿Cómo termina? Con una invitación. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. O sea, la última página de la Biblia hay una invitación a acercarse a Dios. Entonces, en el hecho de que nosotros prediquemos la palabra, tenemos el tremendo privilegio de hacernos parte del mensaje central de la palabra, del personaje central. ¿No es fascinante eso? Pero también otro privilegio asociado con la responsabilidad. ¿Cuál fue el mandato principal del Cristo resucitado? Si solo nos concentráramos en meditar un poquito, ¿cuáles fueron las palabras del Señor? ¿Cuál fue la prioridad del Señor resucitado? O sea, no antes, sino después de su resurrección, esos 40 días que estuvo aquí en la tierra. Recuerdan que Jesús, después que resucitó, se apareció en reiteradas oportunidades a diferentes personas o grupos de personas. Allí en 1 Corintios 15 hasta se nos da toda la lista de los mismos. Ahora, seguramente nos interesaría saber de qué hablaron. Sus primeras palabras obviamente fueron una confirmación de su resurrección. Pero luego, todo lo que siguió, ¿a qué estaba asociado? Es muy interesante ver cuál era el contenido. Si nosotros hubiéramos pasado un evento similar al que pasó el Señor Jesús, un gran dolor, una gran necesidad, una gran angustia y todo lo que pasó el Señor, hasta llegar al punto de la muerte, y hubiéramos resucitado, bien humanamente hablando, ¿sí? Obviamente todo es suposición, esto no pasa, pero ¿de qué estaríamos hablando? Mira lo que me hicieron. Ese beso de Judas fue como una cachetada. ¡Ay, la negación de Pedro! No, y después me dejaron solo, y después los golpes que recibí allí frente a los sacerdotes, los azotes de los romanos, los clavos que me pasaron, la corona de espinas y la muerte, y el hecho de ser desamparado por el Padre. ¿No estaríamos más centrados en nosotros mismos? Mira lo que yo viví, mis experiencias. ¿Cuál fue el tema central de Jesús?
resucitado. Les invito a buscar Lucas 24. Allí vamos a leer unos versículos. Lucas 24. Vamos a leer del versículo 45 en adelante. Recordamos, fue el momento en que Jesús se acerca a esos dos discípulos que iban camino a Emaús, probablemente Cleofas y su esposa. Al principio caminan juntos, ellos no se dan cuenta que es el Señor, y iban cabizbajos, y el Señor les pregunta, ¿qué les pasa? Pero entonces dice, ¿y tú eres el único que no se enteró de lo que pasó en Jerusalén en estos días? Jesús dice, ¿qué? Y ahí le cuentan de Jesús que murió, y ahora encima algunas mujeres dicen que resucitó. ¿Qué hace Jesús? Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Les abrió el entendimiento. ¿De qué habló? Hizo una cristología de Cristo, empezando desde Moisés, me imagino Génesis 3:15, y así sucesivamente. Pero mostrando qué cosa. Cristo tenía que padecer, tenía que resucitar, pero ahora ustedes sois testigos de estas cosas. Tienen que predicar, anunciarlo. La primera aparición del Señor en el grupo de los discípulos, Juan 20:21, dice, paz a vosotros, y luego como me envió el Padre, yo os envío. Marcos 16:15-16, bueno, ya lo leímos, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 28:18 nos dice cómo lo tenemos que hacer. Bueno, id y hacer discípulos a todas las naciones. Todo en este tiempo de los 40 días entre resurrección y ascensión. ¿Cuáles fueron las últimas palabras escuchadas de Jesús aquí en la tierra? ¿Cuáles fueron las últimas? Hechos 1. Allí en Hechos 1, justo en el Monte de los Olivos, unos instantes antes que ascendiera al cielo. Allí los discípulos curiosos querían saber qué iba a pasar en el futuro, si iba a levantar el reino. El Señor dice, mira, esto ahora no es tan importante. Versículo 7. 1:7 de Hechos. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Salgan y prediquen el Evangelio. Entonces, en el hecho de predicar el Evangelio nos hacemos parte de la última voluntad del Señor, del legado del Señor. Cumplimos con el objetivo del Señor, con el mandato del Señor. Y a su vez vamos a contar con la acción especial del Espíritu Santo, porque dice, recibiréis poder. Entonces vamos a poder experimentar el Espíritu Santo quitándonos temor, cobardía, guiándonos como guiaba allí en Hechos al apóstol Pablo, que llegó hasta Roma. O sea, vemos cómo tenemos a alguien que está constantemente al lado y justamente quiere enfocarnos a ello. Vamos a ver algo más al respecto enseguida. Entonces, ¿no es un privilegio maravilloso? Si la meta principal de Dios es recibir la gloria que se merece, si la Biblia nos muestra que el mensaje principal es hacer conocer a Dios por todos los rincones del mundo, si el mandato principal del Cristo resucitado era transmitir ese bendito evangelio, bueno, hagámoslo. Y nos haremos parte de lo principal de Dios y la Escritura. Es fascinante. Ahora, los partícipes necesarios para evangelizar. Allí en en Lucas, el pasaje que recién leíamos, Lucas 24, 46, lo vuelvo a leer.
Ahí dice, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, al tercer día se le predicase el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, y eso era el Espíritu Santo. Acá tenemos tres partícipes necesarios de, para que se pueda llevar a cabo ese plan divino de la evangelización. ¿Cuáles son? En primer lugar, Cristo. El versículo 46 hace un resumen del Evangelio. Se requirió la muerte de Cristo, y esto incluye obviamente el deseo de la salvación de Dios, la encarnación de Jesús, su vida santa, muerte en sustitución por el mundo entero. Pero claro, sin resurrección, esta salvación hubiera quedado trunca. Pero por la inmensa misericordia de Dios, todas las promesas, anticipaciones del Antiguo Testamento, como dice el versículo 44, se cumplieron. En la eternidad pasada se había elaborado un plan, y durante 4000 años de preparativos y anticipaciones, al final llegaron a la consumación. En el momento del cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y en la cruz, ¿qué se escuchó? Esa frase tan extraordinaria, consumado es. La salvación está disponible. La culpa está saldada de cada quien quiera aceptarlo. Y después se unió a ese consumado es la frase de los ángeles, no está aquí, ha resucitado. O sea, todo está hecho. La salvación, aunque costó un precio incomprensible, se encuentra disponible a todo aquel que quiera. Vemos la participación de Cristo. O sea, Él ya hizo su parte. Ahora, claro, ¿cuál es el segundo involucrado? Y somos nosotros. Cristo ya hizo su parte, pero ahora sigue un paso importantísimo, sin el cual esa salvación tan valiosa no llegaría a los que la necesitan. Dios podría mandar ángeles, pero nos dio el privilegio y la responsabilidad a nosotros. Este glorioso mensaje tiene que ahora trascender, tiene que ser escuchado por los demás, tiene que llegar a los necesitados. Qué lindo es que haya salvos, y aparte de lo necesario es poder ver a los creyentes congregándose, juntándose, pero la urgencia está afuera. La urgencia está con los perdidos, como lo escuchábamos hoy, allí en el hospital. Qué tremendo, qué deprimente debe ser para esta gente. Ya no contar con familiares que estén cerca, y médicos y enfermeras que están en el momento justo y necesario y se van. Cuánta necesidad que hay. ¿Y cuántos están solos en sus casas? Creo que hoy más que nunca se cumplen las palabras del Señor. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Obviamente estaba refiriéndose a su necesidad espiritual. Por lo tanto, hay que salir, hay que buscar, hay que llevarles el remedio celestial. Vosotros sois testigos de estas cosas, le dijo Jesús a los discípulos allí. Ahora, si no lo hago, imagínense que ustedes estén al lado de una pileta, un río, un lago, un mar, con un salvavidas bajo el brazo, y ven allí a alguien que se está ahogando, está manoteando, gritando y llenándose la boca de agua, atragantándose y viendo cómo se ahoga, y no le tiramos el salvavidas. ¿No nos hacemos partícipes o cómplices o culpables de su muerte? Tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad y también un privilegio de llevar el salvavidas a los necesitados. O sea, la tarea es nuestra. Entonces, Cristo, nosotros, pero claro, alguien podría decir, pero no me sale, me cuesta, soy introvertido, no sé qué decir. Bueno, hasta para eso hay una solución. De hecho, ya está. Frente a ese gran reto que uno quizás se sienta incapaz o acobardado,
el pasaje 24 allí de Lucas, el versículo 49, nos dice de dónde vamos a sacar el poder, la capacitación, el Espíritu Santo. Qué fascinante es ver ese obrar del Espíritu Santo en Hechos. He enseñado Hechos y algunos comentaristas dicen, en lugar de decir Hechos de los Apóstoles, debería ser Hechos del Espíritu Santo llevado a cabo a través de los apóstoles. Y creo que es correcto. Ese debería ser el título de Hechos. No son Hechos de los Apóstoles, son los Hechos del Espíritu Santo. Qué fascinante es ver cómo el apóstol Pablo iba siendo guiado. A veces el Espíritu Santo le cerraba puertas, pero le indicaba otra. Y así el Evangelio llegó a Europa. Y con esto a nosotros. Y vemos que esto fue un crecimiento explosivo. Claro, es dinamita, dinámico. Es un poder. Es la palabra en el original. Que lleva a que personas se conviertan. Aldo leía allí Romanos 1:15 al 17. Y el 16 fue el pasaje que me dio vuelta. Yo antes, bueno, por mi carácter era muy introvertido, no le hablaba a nadie. No hablaba con nadie, a no ser mis 3 amigos y la familia. Me ponía colorado de pies a cabeza. Si alguien me hablaba, no sabía qué decir, tartamudeaba. Muy introvertido. Entonces, claro, y era mi excusa de nunca hablarle a nadie a Cristo. Yo me había convertido y pasaron 5 años sin que le hablé a alguien de Cristo. Ni mi familia se enteró que me había convertido. Me daba vergüenza. Pero llegó un momento en que Dios me dio ese pasaje de Romanos 1:16. No nos y el de Timoteo también. De segunda Timoteo 1:7 y 8, ¿no? Que no nos ha dado Dios espíritu cobardía, sino poder, amor y dominio propio, por lo tanto no te avergüences. Y ese poder cambia vidas. Es un poder que cambia vidas. Tenemos algo que cambia la realidad del mundo. Nos quejamos de la situación del mundo, del país, nos quejamos quizás del gobierno, diferentes acciones, reacciones que toman, que no tienen a Cristo. Esperamos ayuda de personas que están más perdidos que nosotros. Nosotros tenemos que llevarles la solución. La solución no viene de afuera, viene desde adentro, de un corazón cambiado. Esa es la solución que necesita la gente. Todos están perdidos. Ahora, quisiera ejemplificar lo que recién veíamos con un servicio de emergencia. Imagínense un accidente en, qué sé yo, Panamericana, General Paz. Accidente muy grave. Alguien llama al SAME u otro servicio médico de emergencia. Al recibir la llamada, el especialista en medicina sube rápidamente a la ambulancia. En ella ya se encuentran todos los remedios, instrumentos, aparatos necesarios para llevar a cabo cualquier intervención de urgencia en el lugar de los hechos, en el lugar del accidente, para asistir y salvar la vida de los malheridos. Allí se prende ese potente motor, las ruedas empiezan a girar a toda velocidad, la sirena sonando, abriendo el camino en dirección al lugar del accidente. Llegados allí, el médico se baja, salva la vida de estas personas con los remedios instrumental que se encuentran en la ambulancia. Ese es el ejemplo. Quisiera ahora transmitir el paralelo hacia nosotros. Los accidentados, las personas necesitadas que están allí, obviamente son los perdidos. Están marcados por la necesidad y la muerte eterna. O sea, están a esto, y no sabemos cuánto es esto, de pasar una eternidad sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Dios obviamente es el médico. Hasta la Biblia así lo dice. Está dispuesto a curar el desastre que hizo el pecado y otorgar vida eterna. ¿Cuál es el remedio? Y el sacrificio de Jesucristo, su sangre derramada, es el instrumento y el remedio que cura todo mal. El poder del Espíritu Santo es ese motor que mueve al creyente en la dirección correcta para que la salvación le llegue al necesitado. O sea, ¿está todo listo?
Pero hay un tema. Hay 4 ruedas que empiezan a girar en la dirección donde está el necesitado, que hacen posible que el médico, con el remedio necesario, llegue a este lugar. Entonces, ¿quiénes son las ruedas? Nosotros, la iglesia. Ahora, para que este vehículo llegue a donde está el necesitado, tiene que tener las 4 ruedas, las tiene que tener bien infladas, en buen estado, no pinchadas. Imagínense si una rueda estuviera pinchada. Ahí entra corriendo, suena la alarma y llega el aviso: en tal lugar hay un accidente. Enseguida corren a la ambulancia, empiezan a andar y se dan cuenta que hay una rueda pinchada. Y blub, 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 ¿no? Ese sonido feo cuando una rueda está pinchada. ¿Y qué va a hacer? Y va a tener que parar y cambiar la rueda. Claro, podría seguir con una rueda pinchada, pero al poco rato los pedazos de goma van a saltar y van a empezar a saltar chispas. Va a andar medio torcido e inseguro, patinando, y quién sabe si no se prende fuego. Si es que llega, va a llegar tarde. Ahora, ¿cuáles son esas 4 ruedas que deberían verse en cada creyente y sobre todo en cada iglesia? Son la visión, acción, oración y donación. La última, no encontré una palabra que terminara en ción para ofrenda, así que puse donación. Sonaba lindo. Ahora, imagínense esas 4 ruedas, ¿no? Si falta la rueda de la visión, no hay acción, no hay oración, no hay ofrendas. Si falta la rueda de la acción, o sea, disponemos de hermanos que salen a hacer esa tarea de evangelizar. Pero aunque hubiera medios económicos disponibles y oración, no alcanzaríamos a nadie. Si nadie sale, si nadie está disponible, si todos tienen alguna excusa, ahí no lo vamos a hacer. Si falta la rueda de la oración, y bueno, no va a funcionar absolutamente nada, porque Dios es el que da el fruto. Yo puedo hacer mucho, tener mucho activismo, pero si no hay oración de por medio, esto no va a funcionar. Y si no hay quienes apoyen, se necesitan medios para llevar a cabo la obra evangelística o las misiones. Tampoco va a avanzar de la forma adecuada. Ahora, ¿por qué la evangelización, sea personal o colectiva, como iglesia, no avanza como debe? ¿Por qué no se abren más testimonios? ¿Por qué no hay más conversiones? Y porque en líneas generales hay otros intereses. Estamos muy cómodos. Nuestra rueda gira en otra dirección. Buscamos nuestro propio bienestar, comodidad, avanzar de acuerdo a los parámetros del mundo. Quizás no tengamos metas espirituales. Nuestros pensamientos están más enfocados a lo terrenal y pasarlo a lo mejor posible aquí en la tierra. Somos una linda rueda de repuesto. Vieron que las ruedas de repuesto, sobre todo de un auto nuevo, ¿no? Quizás pasen años, las otras ruedas ya están regastadas, y de repente tenés que sacar la rueda de auxilio. ¡Wow! Todavía tiene los pinchitos esos de la goma, está nuevita, pero sirvió para algo y no llevó a ningún lado, a nadie. No estuvo activa. Y así son muchos creyentes. Realmente se evidencia en nuestras iglesias, en líneas generales estoy hablando, por supuesto, ¿no? Se evidencia la falta de visión, de oración, de acción, de ofrendas para la tarea. Quizás no podamos decir que las ruedas sean inexistentes, pero en una de esas le falta un poquito de aire, ¿no? La prioridad de Dios, de Cristo, de la Biblia, fue, es y será la evangelización. De transmitir ese conocimiento de Dios a los demás. Entonces, tenemos esas 4 actitudes en nuestra vida. Estamos con la visión abierta, estamos dispuestos a ver lo que el Señor nos quiere mostrar. Jesús dijo: levanten la mirada,
Y los discípulos estaban mirando para abajo, estaban mirando unos campos, estaban viendo en cuánto vendría la cosecha, si tendrían que quizás ir a un campo que tenían ellos para levantar la cosecha, para tener plata suficiente, lo que fuera. Estaban mirando para abajo. Pero Jesús dijo, levanten la mirada. Cuando uno levanta la mirada y deja mirarse el ombligo, empieza a ver las necesidades, empieza a ver caras angustiadas, necesitadas, preocupadas. Entonces tenemos la visión, la rueda de la visión está bien inflada en nuestra vida. El Señor nos puede utilizar en la acción. Estamos dispuestos, bueno, Señor, si me mostrás, si me guías, estoy dispuesto a hacer algo, a hablar, ir, lo que fuera. Te puede utilizar en el ministerio de la intercesión. ¿Por qué no hacerse una lista de oración y poner ahí a los compañeros, los amigos, los familiares inconversos, los vecinos, y orar específicamente por ellos? Intercesión. Y obviamente hay que invertir. Hay gastos. Ni que hablar como iglesia. Esas 4 ruedas también tienen que estar. Entonces, estamos ocupando estas responsabilidades y privilegios. ¿A quién estamos llevando si somos una rueda? Uno no, cuando mira un auto, no le da mucho corte a la rueda, ¿verdad? Mira qué modelo es, qué potencia tiene, los chiches que tiene, pero muy poco se fija en la rueda, ¿verdad? Pero son fundamentales. Aunque tenga una Ferrari, a mí me encantan las Ferraris. Una vez toqué una con el dedo, fue lo único que hice con la Ferrari, pero bueno, me saqué el gusto. Pero aunque tuviera una Ferrari, sin ruedas o con las ruedas pinchadas, no salgo ni del garage, la rompo. Tenemos a Dios, tenemos a Cristo, tenemos la palabra. ¿Qué hacemos con eso? Responsabilidad, pero también un tremendo privilegio. Jesús planteó la urgencia. La mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. ¿Nos dejamos involucrar? ¿Somos misioneros o solo creyentes? Jesús tenía muchos seguidores, pero discípulos, esos que querían glorificar al Padre llevando mucho fruto, tenía muy pocos. Ojalá el Señor nos encuentre en esa área. Amén.